Pues ahora sí, muy buenas tardes para todas y para todos a esta presentación del libro último de Juan José Tamayo, Cristianismo Radical, en esta serie de los martes bibliográficos que durante este mes tendremos tres. Hoy, durante este mes contando mayo. Martes bibliográficos, pues para traer las novedades de autores de teología, de escritura, de diferentes materias relacionadas con el diálogo fe, cultura, justicia. Para este martes, como os decía fuera de micro, hablamos con Juan José ayer si consideramos pertinente aplazar esta presentación por el suceso de ayer, el fallecimiento del Papa Francisco, pero al final coincidimos en que al contrario podría ser más bien un homenaje a alguien que quiso hacer de la normalidad una forma de vida, de la cotidianidad. Yo creo que fue un gran evangelizador de la cotidianidad el Papa Francisco. Yo creo que él lo que menos querría sería que la Iglesia se paralizara por su ausencia. Contradice todo el espíritu de la sinodalidad, que habla de comunicación, participación, misión compartida, y no esa visión del clericalismo que depende de la última palabra que digan el ministerio ordenado. Entonces definimos que más bien esto se convierta casi como un homenaje a aquel que abrió unas puertas a esta primavera eclesial, que le pedimos a Dios que ojalá podamos continuarla, que podamos continuar en primavera. La presentación va a ser más o menos de 1 hora, 1:10, y la hemos planteado de esta forma. Yo voy a presentar al autor, luego Esteban Velázquez, conocido yo creo que por todos vosotros, hará como una visión crítica, una lectura crítica del libro, y luego pues Juan José hará la presentación de su libro, que ya va por segunda edición. Bueno, más o menos ese es yo espero en 5 o 10 minutos máximo presentar al autor, luego Esteban tendrá 15 minutos para presentar el libro y el resto se lo damos al autor, ya que está entre nosotros. Bueno, pues lo primero, Juan José Tamayo Acosta, teólogo español, nacido en Palencia en 1946, vinculado a la teología de la liberación, una teología que, como muchos de vosotros sabéis, aunque tiene muchas raíces aquí en Europa, de hecho grandes de los teólogos de la liberación son europeos, pero su mayor esplendor fue y es en América Latina, con grandes teólogos como Leonardo Boff, como Claude Boff, obviamente con el maestro Gustavo Gutiérrez, y podríamos nombrar una cantidad, Víctor Codina, de los más conocidos entre nosotros, Ignacio Ellacuría, y bueno, hay una playa de autores de la liberación que, como bien sabéis por la historia, que a mí no me gusta recordarla, pero hay que recordarla, y me imagino que a Juan José le tocó no solo recordarla, sino sufrirla un poquillo, porque la teología de la liberación, que surge a partir de los grandes lineamientos del Vaticano II y de la conferencia, la segunda conferencia del episcopado latinoamericano reunido en Medellín, en Colombia, mi patria, pues de esa bocanada de aire del espíritu surge la teología de la liberación con mucha fuerza, y sobre todo precisamente para liberar de las condiciones extremas de pobreza y de esclavitud de los pueblos crucificados, como le gustaba decir Ignacio Ellacuría, los pueblos crucificados. Surge esa teología muy fuerte hasta más o menos 1984, luego tú me corregirás. En 1984 los grandes teólogos de la liberación reciben una reprimenda muy fuerte con 2 documentos pontificios de aquel entonces, la Libertatis Nuncios y el otro no me acuerdo, Libertatis Consciencia, en la que la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe en aquel entonces pues, hacía serias críticas y les ponía un poquito de trabas a esta teología de la liberación, que en América Latina pues sigue siendo un bastión teológico y gran inspirador de las comunidades populares, sobre todo las comunidades eclesiales de base, que surgieron con gran fuerza en Brasil. Pues como decía, Juan José Tamayo está vinculado a esa corriente teológica de la teología de la liberación, sobre la que ha trabajado abundantemente.
Es secretario general en la actualidad de la Asociación Teológica Juan XXIII, que es, yo creo que el Papa que inicia este ayornamiento, como él lo decía, cuando convocó el Concilio Vaticano II en aquella sacristía de San Pablo Extramuros, un 25 de enero de 1959, 58 o 59, no me acuerdo bien. La memoria nos manda a los viejitos. Tiene fuerza ese teléfono. Bueno, entonces, pues ese Juan XXIII, pues gran abanderado de la teología progresista y del ayornamiento. Algunos datos académicos y biográficos de Juan José Camayo Acosta. Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas en el 71, doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca en 1976, diplomado en Ciencias Sociales por el Instituto León XIII en 1972, licenciado en el 83 y doctor en el 90 en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor en diversas instituciones de España y América, profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio de Ellacuría en esa universidad. Es cofundador de la Asociación de Teólogos, de la cual es secretario, pero es cofundador de esa Asociación de Teólogos, miembro de la Asociación Española, de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación y del Consejo de Dirección del Foro Ibn Arabi. Profesor invitado en diferentes másters en varias universidades, entre ellas la Autónoma de Madrid, la Universidad de Córdoba, la Universidad Pablo de Olavide, Carlos III de Madrid. Colabora en numerosas revistas españolas e internacionales de filosofía, teología, ciencias sociales y ciencias de la religión. Autor de más de 60 libros y gran divulgador de temas de teología, filosofía, diálogo religioso en periódicos como El Correo de Bilbao, del norte de Castilla, de Valladolid, y El País, que es uno de los periódicos, pues, de divulgación nacional. Hay cantidad de libros, no voy a nombrarlos porque no acabaría esta presentación, porque son muchísimos. El último es Cristianismo Radical, de la editorial Trota, que es de este año, pero como os decía al inicio, ya va por su segunda edición. Tiene una colección que sí me llamó mucho la atención, que son como 6 entregas. Teología y Pueblo, algo así, se me fue ahora Hacia la comunidad. Hacia la comunidad, que son como 6 volúmenes. Me pareció interesante al revisar los datos de la biografía de Juan José, esta serie de libros sobre la comunidad, que yo creo que es una de las grandes líneas de la teología de la liberación. La vida en comunidad, la vida del pueblo de Dios, que se verifica precisamente en la colaboración, en la misión y en la participación. Diaconía, coinonía, todos estos temas que nos apasionan a los que creemos en la teología del pueblo de Dios. Paso el testigo ya, para no cansaros, a Esteban, que nos va a hacer una lectura o una presentación crítica de este libro que hoy tenemos la oportunidad de escuchar a su autor presentando. Bueno, ¿se oye esto? ¿Se oye ahora? Sí. Mi primera reacción cuando me llamó Juanjo para que le presentara el libro, digo, pero bueno, esto es más propio de alguien especializado en alguna ciencia teológica. Aquí está Estrada, está Carlos Domínguez, está... dice, bueno, no, pero yo prefiero que seas tú. Digo, bueno, pues ya te has dado tu sentencia. Quiero decir, no es mi terreno la teología, pero por otro lado, mi terreno específico. Después pensé, tiene su sentido, porque ni el hombre dedicado preferentemente a la reflexión debe dejar de ser hombre de acción o persona de acción, ni la persona que tiene preferentemente dedicación a la acción nunca debe dejar de ser reflexivo. Y la interconexión de ambos carismas, podemos decir, es muy enriquecedora para ambos.
Pero quisiera empezar, después de leerme esto, con un esfuerzo tremendo de tiempo, porque, bueno, los que me conocen saben, pero lo he leído y sinceramente me ha dejado, me ha alegrado. Empezaré por lo que dice Boff en la introducción, no sé si es un teólogo, ¿no? Y dice tres cosas de este libro. Dice que de una enorme erudición al detallar los diferentes aspectos del cristianismo. Dice que expone con gran lucidez el eje estructurante de cada vertiente del cristianismo. Y tercero, lo considera, dice Boff, un libro enormemente ilustrativo de las diferentes formas que el cristianismo ha adoptado en la historia. Especialmente este tercero me llama la atención. Boff lo considera de la historia del cristianismo enormemente ilustrativo. Yo añadiría una cuarta: es enormemente ambicioso y complexivo, en el sentido positivo del término. Yo diría casi enciclopédico, omnicomprensivo. Por ejemplo, son 16 temas, los enumero, los capítulos, para simplemente una idea. Desafíos actuales del cristianismo, cristianismo liberador en lucha, cristianismo antiglobalizador, cristianismo en perspectiva feminista, cristianismo ecológico, cristianismo intercultural e interreligioso, cristianismo contrahegemónico, cristianismo pacifista y pacificador, cristianismo hospitalario opuesto a la xenofobia, cristianismo en perspectiva utópica, cristianismo en un mundo irreligioso y resistencia política, cristianismo laico, cristianismo no dogmático, cristianismo compasivo con la víctima, cristianismo simbólico y cristianismo indignado. Pero es que cuando acabas esto tan amplio y rico, resulta que llegas al último capítulo, el que él llama punto y seguido, que es para cómo caminos para hacer realidad el cristianismo radical, que así titula, y nos encontramos con 21 caminos: desdogmatizar, desjerarquizar, desclericalizar el cristianismo, despatriarcalizar, crear comunidades igualitarias, fraternos, orales, descreer las credulidades, desprivatizar la expresión religiosa, descolonizar la teología, deseclesiastizar el cristianismo, descapitalizar el cristianismo. Voy a pararme para no ser exhaustivo, hasta 21 puntos, que ya en sí mismo es enriquecedor haber hecho ese esfuerzo de ordenar sintéticamente el cristianismo de hoy. Él le llama cristianismo radical en el sentido más etimológico del término, raíz. El cristianismo, según él, que según yendo a sus raíces, como consecuencia tiene todas estas reflexiones sobre estos puntos que hemos descrito casi todos, de lo que describe de los títulos. Me pregunto, ¿hay algo que se puede poner un pero después de leerlo? Una invitación, no un pero, sino una invitación a enriquecer. Me pregunto, ¿falta un capítulo de autocrítica radical del cristianismo radical? Falta un capítulo de autocrítica de este cristianismo. Puede haber un peligro de fariseísmo de izquierda. Gracias, Señor, dice la parábola del Evangelio, porque no soy igual que el otro, no soy tal. También la izquierda radical puede tener el peligro, gracias, Señor, inconsciente, preconsciente o consciente, de que no soy como aquellos patriarcales, homófobos, belicistas. Los 21 puntos, pueden ver los 21 puntos. ¿Puede haber ese peligro? Yo en la práctica sí lo veo, en el libro no me atrevo a decir. Yo diría que quizá, si no
un capítulo, en la transversalidad de cada capítulo, a lo mejor podía haber algo más de este aspecto. Y digo, fíjense, no me voy a extender mucho, a veces crítica radical al cristianismo radical por falta de radicalidad, no crean por ir demasiado lejos. Por ejemplo, hablo de cosas concretas que he vivido, que he luchado y que he conocido. Todas las instituciones que abanderaron aquellos barquitos que estaban en lo que se llamaba el cementerio del Mediterráneo para recoger en lo posible gente que iba a morir y salvarla, ninguna era una institución ni interreligiosa, ni religiosa, ni cristiana. Era Open Arms, era Médicos Sin Fronteras y eran algunos más. Y conozco bastante el tinglao ese y las sugerencias que hice a muchas instancias. Hasta ahí no llegaban a enfrentarse con el gobierno italiano, poniéndose institucionalmente en esa defensa clara de esto que se habla aquí, de la hospitalidad y de la recogida del emigrante. El Tribunal Penal Internacional de Delitos por la Migración, que no se ha creado, tampoco lo ha demandado ningún organismo religioso progresista. No hemos ido demasiado lejos en muchos puntos, nos hemos quedado cortos, pero en otros incluso lo que nos ha faltado es comprensión. Comprensión por saberse pecado, comprensión a las limitaciones del que no piensa como uno. Eso es lo único que no me atrevo a decir, pero me ha venido por la mente. Digo, a lo mejor sería todavía más rico con ese aspecto autocrítico reflejado o transversalmente con un capítulo. Y por lo demás, agua bendita. Quiero decir, sinceramente, si logro sacar tiempo para hacer ejercicios espirituales, pues esto será, es un compendio que no he visto, tampoco soy un experto que haya leído todos los compendios, pero realmente enhorabuena, Juanjo, y si de algo sirve la pequeñita nota que he dejado caer ahí, no podía ser menos, ¿no? Pues ahí está, pero por lo demás, no porque me ha dado un porcentaje, sino porque le invito a leer, y ahora sí, lo que quiera. Muy bien, pues muchas gracias, Esteban, por tu naturalidad, como siempre. Y obviamente se te sale como se dice aquí en España, se le ve el plumero de su amor y predilección por los migrantes. Sí, bueno. Sí, eso no lo ponemos en duda. Gracias. Si quieres pasar el micro a Juan José. Además que ese se oye mejor, este es el que está fallando, ¿cierto? Este se oye bastante flojillo. Muy buenas tardes, noches ya. De nuevo en Granada. No sé si el alcalde o la alcaldesa me tiene que hacer hijo adoptivo, porque en este año es la segunda vez que vengo. Estuve en una conferencia el día 9 de enero en la universidad para hablar de un tema para mí apasionante, que también abordo en el libro, y es el de laicismo, derechos humanos y religiones. Y la verdad es que en esta ciudad pues tengo entrañables amigas, amigos, colegas y personas de diferentes colectivos con los que me siento muy vinculado. Me voy a referir a tres. Primero es el Centro Euroárabe, no sé si el nombre me parece Fundación Centro Árabe, donde he sido invitado durante bastantes años a participar en diferentes másteres sobre teología islamo-cristiana de la liberación. En uno de esos encuentros tuve también la suerte de contar con la presencia de Esteban. Recuerdo, me parece que fue para presentar el libro Hermano Islam, si no se me olvida las fechas, el año 2019. Otro segundo espacio donde he tenido una importante presencia y estoy en plena sintonía es el movimiento de comunidades cristianas populares, y el tercero, Granada Laica. Es un movimiento
con el que colaboro de una manera muy activa y que responde en buena medida esa relación mía con Europa laica, con Andalucía o Granada laica, uno de los capítulos del libro que se titula Cristianismo laico. Y bueno, otra de las vinculaciones más estrechas que he tenido durante más de 50 años ha sido con nuestro entrañable amigo José María Castillo, que tantas veces me ha invitado a las jornadas o a las actividades de conferencias que hacía en el Colegio Mayor Cardenal Cisneros, me parece, y luego en otro pueblo, otra ciudad o pueblo, no recuerdo cuál, los cursos de verano. Y la verdad es que la relación con Castillo ha pasado de principios de los 70, que fui alumno suyo en la Universidad Pontificia de Comillas, estando ya en Madrid, hasta una relación muy estrecha de colega en la asociación a la que se ha referido Javier, Asociación de Teólogas y Teólogos Juan 23. Fuimos los dos cofundadores y él estuvo de vicepresidente hasta el momento de su fallecimiento. Y hoy estoy de nuevo en Granada y en este caso invitado por el director del Centro Cultural Suárez, Javier Castillo, a quien agradezco sinceramente la invitación y la excelente acogida para la presentación de este libro, Cristianismo Radical. Muchas gracias, Javier, por haberme abierto las puertas de esta casa y así incorporo nuevas personas como amigas mías granadinas y colombianas y al mismo tiempo también me vinculo a esta institución que sé por la lectura de sus actividades que responde perfectamente a un tema que podría ser algo así como cristianismo y mundo moderno, porque es el intento de diálogo entre dos fenómenos históricos que han sido difícilmente conciliables, pero felizmente, junto con estas actividades y otras muchas, que ahora nos sorprende hablar de cristianismo y mundo moderno. Quizás en el siglo XIX, después del sílabus, hubiera sido una verdadera condena y el número 81 de los errores que aparecían en ese momento 80 en la encíclica del sílabus, ¿no? Y luego, pues mi agradecimiento a este gran amigo que es Esteban Velázquez, que en el momento en el que le propuse que hiciera la presentación y él intentó orientarlo hacia un colega y un entrañable amigo también, que es Estrada, que es miembro también de la Asociación de Teólogas y Teólogos Juan 23, pero como yo ya había hablado con él y se lo había propuesto a Javier Castillo, pues me pareció que debería tener esa actitud de respeto y de aceptación y de agradecimiento, porque desde el primer momento respondió afirmativamente. Además, claro, dentro de las muchas actividades que he realizado con Esteban Velázquez, hay dos fundamentales que nos vinculan, ¿no? Una, el Congreso de Teología. Yo creo que antes de la pandemia, en torno a 3 o 4 años, le invité en 2 ocasiones y la verdad es que con una acogida extraordinaria por parte de las personas congresistas. Y la segunda es ese vínculo que nos mantiene unidos al Salvador. Él, por supuesto, desde muy antiguo, de la época de los 80, en plena guerra civil, del 80 al 92, muy vinculado a los movimientos populares y poniendo en peligro su propia vida. En estos días ha hecho un memorándum sobre Rogelio, uno de los sacerdotes europeos
más identificados, yo creo que incluso más identificados con El Salvador que los propios salvadoreños y salvadoreñas. Falleció en un accidente de tráfico. Yo le conocí a Rogelio en uno de los cursos que dicté a un colectivo de sacerdotes en una de las ciudades muy cercanas a El Salvador, donde tienen la comunidad los jesuitas y donde vive John Sobrino. Ahora mismo no me viene el nombre. Santa Tecla, efectivamente. Y bueno, pues esa vinculación es muy estrecha, y yo creo que es el cordón umbilical que nos vincula con esa utopía que tanto Esteban como yo tenemos, y que no está precisamente en el estado de bienestar del primer mundo, sino en el estado de malestar del tercer mundo, y muy especialmente en El Salvador. ¿Por qué? Porque yo creo que los dos estamos muy identificados con esa idea de Ignacio Ellacuría. Dice: ustedes hablan de estado de bienestar y ustedes hablan de bien común. Aquí en América Latina tenemos que hablar del mal común. Y por eso, precisamente, en la medida de nuestras modestas posibilidades, pues queremos combatir ese mal común que está generado incluso por el bien común, digo, por el bienestar de Europa, y que queremos convertirlo pues en un bien común universal y sin ningún tipo de límites, ¿no? Y luego muchas gracias también a todos vosotros y vosotras, entre quienes encuentro a personas amigas de larga trayectoria en estos ambientes y en estos movimientos cristianos, muy vinculados a organizaciones de solidaridad que siempre nos tienen de su lado. Y muy especialmente quiero referirme a que todas y todos los aquí presentes estamos marcados por el impacto que nos ha producido el fallecimiento del Papa Francisco. A mí me parece que de alguna manera nos ha dejado huérfanos y huérfanas a quienes compartimos pues ese proyecto suyo de cristianismo radical al servicio de las personas más vulnerables, de los colectivos empobrecidos y de los pueblos oprimidos, ¿no? De los pueblos oprimidos por mor de un sistema capitalista que gobierna hoy el mundo, y que él con tanta severidad y con tanta dureza criticó desde su primera encíclica, La alegría del Evangelio. En esa encíclica hace una afirmación que nunca había oído yo dentro de la doctrina social de la Iglesia a los papas anteriores. En esa encíclica, o en esa exhortación apostólica, que es el nombre correcto de este documento, dice: el neoliberalismo es injusto en su raíz. Hasta ese momento los otros papas habían sido muy críticos también con el capitalismo, ¿no? Pero venían a decir: el capitalismo es injusto por sus consecuencias. En este caso no. El Papa dice: el capitalismo en su naturaleza, en su esencia, es injusto porque genera muerte y genera destrucción, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que es muy importante que la conducción de esta presentación del libro pues vaya acompañada con el recuerdo en cada momento de la figura del Papa Francisco, ¿no? Porque sin pensarlo y sin quererlo, lógicamente cuando escribo el libro no estaba ni siquiera enfermo, porque entregué el libro a finales del mes de octubre y se publicó los primeros días de febrero en primera edición, pero sin pensarlo. Y cuando yo he ido siguiendo en estos días su proceso de enfermedad, y a partir de las 10 de la mañana de ayer he participado en numerosos programas de radio, de televisión, y publicado bastantes artículos, pues me he dado cuenta de que el libro es una especie de retrato de la figura del Papa Francisco. Y no hay más que, como ha hecho Esteban, mirar en la contraportada de los capítulos o de las características que se asignan
en este libro al cristianismo. Y yo creo que en prácticamente todas responde de manera estricta a la figura del Papa Francisco en estos 12 años de su pontificado. Creo que hay una a la que no le correspondería precisamente el tipo de cristianismo que yo propongo, que es el cristianismo feminista. Realmente en este tema pues me parece que no ha llevado a cabo muchos avances y muchas transformaciones, ¿no? Aun cuando ha hecho grandes esfuerzos, pero yo creo que en este tema, lo mismo que en el de la reforma de la Iglesia, pues se ha quedado corto. Y es una de las disciplinas, una de las asignaturas pendientes que espero y deseo que la lleve a feliz término o avance al menos el Papa siguiente. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar? Sabéis que me gusta ser siempre muy didáctico para que, bueno, pues desde el primer momento tengáis la hoja de ruta que voy a seguir. Y voy a intentar responder a 3 o 4 preguntas, ¿no? La primera es ¿cómo surge la idea de este libro? Y cuándo me planteo escribirlo. Fíjense que son ya, dice Javier, 60 libros. Eso dice Wikipedia. Pero desde que elaboraron la página Wikipedia hasta ahora he podido sumar 90 libros, ¿no? 90 libros, de los cuales 65 son de mi propia autoría, 20 o 25 son dirigidos por mí, que a veces da más trabajo que escribir un libro propio, y luego hay 4 o 5 diccionarios que escribí conjuntamente con el que fuera primero mi maestro y mi director de tesis doctoral, y luego mi colega y amigo Casiano Floristán. Todos ellos publicados en la editorial Trótato. Claro, después de tantos libros, a mí, ¿por qué se me ocurre escribir otro libro sobre temas que, bueno, en cierta medida ya los había trabajado? La segunda pregunta es ¿por qué lo he escrito? Y ahí voy a responder a 3 objetivos. La tercera pregunta va a ser en torno al adjetivo de este libro, que puede dar lugar a confusión. El adjetivo radical. Y luego, quizás si tengo tiempo, me referiré a 2 o 3 momentos del libro que creo que conectan perfectamente con los desafíos y las inquietudes de nuestra sociedad, que son la primera, cristianismo y feminismo. Mis amigas, las feministas, cuando les hablé de este libro y les dije que tenía un capítulo sobre este tema, me decían, pero Juanjo, eso no es un oxímoron. ¿Cómo es posible que puedas combinar y compaginar el cristianismo con el feminismo, no? Y bueno, ese capítulo en concreto, Cristianismo en perspectiva feminista, es un intento a esas amigas que en torno al año 2000 pues me dijeron, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y yo, con ese cálculo lógico, con ese cálculo interesado, dije, ¿y qué me reporta a mí el feminismo? ¿O qué me puede dificultar el avance de mi trabajo y de mi proyecto de vida, ¿no? Y resulta que al final tuve que decir, qué necio fuiste planteando una pregunta del interés por mí mismo, cuando realmente el feminismo es un movimiento social, es una teoría de género que por lo que trabaja es por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y desde ese momento no me he cansado nunca de hablar de la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente de manera crítica dentro de la Iglesia católica. Y otros 2 capítulos, otros 2 temas que me han parecido especialmente desafiantes y por eso los escribí, fueron los de cristianismo y laicismo. Y hay un capítulo que se titula Laicismo laico. Realmente no es una contradicción. ¿Cómo puede una religión ser laica? Bueno, pues ahí, si me da tiempo, lo voy a explicar. Y el tercer capítulo y el tercer tema, que ha sido muy provocativo para mí, bueno, lo viene siendo desde
desde hace 22 años, en 2003, que tuve un conflicto muy serio, como bien sabéis algunos y algunas, con el Vaticano, por un libro, curiosamente, que es el libro más religioso y más espiritual que yo nunca haya escrito. Se titulaba Dios y Jesús, el horizonte religioso de Jesús de Nazaret, y era el 6º volumen de esa colección a la que se ha referido Javier, que era Hacia la Comunidad. Eran 6 volúmenes, y de los cuales el 4º y el 5º eran sobre la figura de Jesús de Nazaret, y dentro de mi comunidad de base, pues uno de los compañeros me dice: ¿por qué no escribes el 6º sobre la relación entre Dios y Jesús? Y eso fue para mí un verdadero desafío, ¿no? Y claro, la primera pregunta era: ¿cómo voy a hablar yo de Dios y Jesús cuando Jesús es Dios, ¿no? Bueno, pues claro, todo eso desmonta una concepción teológica que no responde a los evangelios, y por eso pues planteo todo el tema del dogma. Es decir, no es peligroso hablar de un cristianismo no dogmático, no es incluso herético, y siempre me acordaba de aquella afirmación que hace Ernst Bloch, mi maestro sobre el que hice la tesis doctoral, el pensamiento en religión, razón y esperanza, que en el frontispicio de su libro Ateísmo en el cristianismo dice: lo mejor de las religiones es que provoca herejes. Y es muy interesante esta idea, porque si ustedes hacen un recorrido por la historia de las grandes revoluciones filosóficas y científicas, pues siempre se han llevado a cabo por personas religiosas. Por ejemplo, pues todo el tema del heliocentrismo, ¿quién lo pone en marcha? Nada menos que un canónigo de una catedral que era Copérnico, ¿no? Y así sucesivamente. Y entonces, ¿por qué un capítulo sobre cristianismo no dogmático? ¿Para devaluar el dogma? No. Para decir, en el principio del cristianismo fue el Evangelio como buena noticia de salvación para los pobres y las personas marginadas, y como mala noticia para quienes generan la pobreza y fomentan el sufrimiento. No sé si llegaré hasta ahí, pero ya en principio pues lo puedo adelantar. Y finalmente me referiré a esta síntesis que ha hecho maravillosamente Esteban del punto y seguido, que después, pensándolo bien, me hubiera gustado titular, pero ya estaba el libro en imprenta y casi a partir de su publicación, puntos suspensivos, que tampoco me disgusta la idea, ¿no? Porque esa es la expresión que utilicé ayer. No sé si visteis el programa de 24 horas con Fortes, cuando me preguntaron por el futuro del próximo papado, ¿no? Y yo les dije, porque querían que hiciera de profeta, ¿no? En el sentido de adivinador, y le dije: ¿qué les parece si lo dejamos en puntos suspensivos? Bueno, pues punto y seguido o puntos suspensivos es lo opuesto a punto y final, o punto y aparte. Bueno, pues respondo a la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo surge este libro después de tantos, como había escrito sobre este tema y afines, ¿no? Pues fue una iniciativa del entonces director de Trota, Alejandro Sierra. La relación con Alejandro Sierra, que ahora mismo ya no es director, pues viene del principio de la editorial, de los años 90, y mantuvimos pues una relación muy estrecha, seguimos manteniéndola actualmente, y fue él el que me propuso la idea y me dice: ¿por qué no escribes un libro sobre el cristianismo con 3 características? Me dijo: liberado de interpretaciones mitológicas, de manipulaciones históricas, y recuperando las dimensiones éticas más allá de los aspectos jurídicos y de los aspectos litúrgicos. Dice: cuidado, eso no quiere decir que haya que renunciar a las celebraciones del cristianismo como fiestas de liberación.
Y la verdad es que desde ese momento pues me puse a trabajar, y me puse a trabajar con un entusiasmo y con un empeño que pareciera que fuere el primer libro que yo escribí el año 1976 por una iglesia del pueblo, que fue el nacimiento de las comunidades cristianas populares y de la iglesia de base. Un libro que, por cierto, fue secuestrado en plena monarquía. Me parece que en noviembre los autores del libro fuimos procesados y fuimos llevados al Tribunal de Orden Público, ¿no? Y ahí pues nos hicieron un juicio, pero ya claro, como estábamos en la etapa monárquica, pues no lo condenaron, ¿no? Y como digo, a esa tarea he dedicado buena parte de mi tiempo desde el año 2022. Cerré el libro en octubre de 2024. Y este es un libro de despacho, este es un libro de oficina, lógicamente. Los libros se escriben ante una mesa y en un ordenador y con todo tipo de documentación, como pueden observar en las notas en letra pequeña, para no distraer de la lectura del cuerpo del libro. Pero al mismo tiempo pues es un libro que he escrito acompañado de cursos, de conferencias, de encuentros con colectivos cristianos de base, con colegas de la teología de la liberación. En estos 3 años de redacción del libro, pues habré hecho América Latina en torno a 15 viajes, muchos más que, por supuesto, a mi tierra natal, a Palencia, que la frecuento más bien poco, ¿no? Y, por supuesto, los Viernes Santo evito ir a mi ciudad por si se equivocan de preso, ya que la heterodoxia no es bien vista en nuestro entorno geográfico de la Palencia profunda, ¿no? Y luego, muy en relación también con los movimientos sociales que han dado a este libro un talante nuevo. Por tanto, no es un libro autorreferencial, y esta idea me la dio el propio Papa Francisco, cuando recordaréis que desde hace mucho tiempo dice: no quiero hacer discursos y prácticas autorreferenciales que se recluyan en el ámbito de la institución eclesiástica, ¿no? Y por eso yo, recuperando esa idea, he querido escribir un libro ventilado, un libro que intente responder pues a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Y como muy bien ha dicho Esteban, el capítulo primero es sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo al cristianismo. Es un capítulo que en un primer momento tenía 75 páginas, una tercera parte del libro, que constaba de 350. Y entonces el editor me dijo: no estamos en tiempos de libros gruesos, porque primero encarecen la edición y en segundo lugar pues no son fácilmente legibles, y es por lo que reduje esas 75 páginas a 5 con los 20 o 25 desafíos a los que intenta responder luego el libro en los diferentes capítulos, ¿no? Este es el hecho de cómo surge el libro y cuándo me planteo escribirlo. ¿Y por qué lo hago? Fíjense que todos mis libros tienen una introducción larga en la que hago un desarrollo de mi proceso evolutivo, y en este libro también, en el prólogo que se titula Mi camino hacia un cristianismo radical, pues voy haciendo ese recorrido y ese proceso, ese itinerario teológico y social al mismo tiempo, y personal, que vincula la realidad en la que me ubico cuando escribo un libro y la reflexión teológica y la reflexión ética, ¿no? Entonces, ¿por qué escribo yo este libro?
Pues son fundamentalmente tres los objetivos que me han movido a él. Primero, recuperar el carácter liberador del cristianismo originario. Incluso los comentaristas y las comentaristas más laicas y laicos que están interviniendo en los programas de televisión y de radio y escribiendo artículos en medios de comunicación escritos, siempre destacan esta idea del Papa Francisco, que va a las fuentes originarias del cristianismo y que intenta recuperar esa dimensión liberadora del mismo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque yo creo que ha sido mercantilizado por la religión oficial. La religión oficial ha secuestrado el cristianismo primitivo, el cristianismo originario, y también por recuperar la radicalidad de la ética de Jesús de Nazaret. Y ahí sí que hay que decir que esa ética radical de Jesús de Nazaret es una ética que muy pronto fue neutralizada por los que yo llamo funcionarios de Dios y mercaderes, funcionarios de Dios y mercaderes del templo. Fíjense que el cristianismo originario surge como un movimiento marginal, con tres características para que lo tengan, lo incorporen fácilmente en la memoria, ¿no? Es un movimiento marginal, es un movimiento igualitario de hombres y mujeres y es un movimiento antiimperial. Pero ¿qué pasa? Que muy pronto, posiblemente 2 siglos después de su nacimiento, con la figura de Jesús de Nazaret y sus seguidores y sus seguidoras, se convierte en una religión con unas características concretas, una religión jerárquico-piramidal. En el movimiento de Jesús no hay una jerarquía, sino hay una comunidad de iguales, un movimiento, una religión patriarcal, donde las mujeres son sometidas a silencio, y un movimiento clerical, donde el protagonismo o la eclesialidad es apropiada por los diferentes sectores del clero, ¿no? Y todo ello al servicio del imperio. En nuestro país el imperio pues ha durado hasta la época del nacionalcatolicismo, al que ha estado sometida la jerarquía católica y buena parte de los movimientos católicos, como por ejemplo la acción católica durante bastantes décadas dentro de la propia dictadura. Y yo diría más, fíjense, creo que todavía quedan muchos restos de nacionalcatolicismo en nuestro país. Y me atrevería a hacer otra afirmación, que lo podemos discutir, por supuesto, en el diálogo, y es la afirmación de que todos los gobiernos de la democracia, hayan sido de derechas, de centro y de izquierda, si alguno ha sido de izquierda, han sido rehenes de la Iglesia Católica. Pero hasta el último acuerdo que ha tenido el gobierno con Roma, con la Santa Sede, para la resignificación del Valle de los Caídos, de Cuelgamuros, pues ha sido una rendición, porque ¿cómo es posible que después de que el general Franco haya sido retirado en sus restos a otro lugar y haya desaparecido ya esa función que tenían los frailes benedictinos y la función que tenía la Iglesia, el templo, de rezar por el dictador? Si ya no está el dictador, lógicamente tiene que desacralizarse ese lugar y tiene también que desaparecer la organización religiosa que de alguna manera está manteniendo y legitimando ese espíritu religioso dentro de esa tradición. Por eso, para mí, lo de el servicio al imperio sigue todavía tristemente vigente, ¿no?
El segundo objetivo, el segundo motivo por el que yo he escrito es, refiriéndome a la presentación que ha hecho Javier mía, como teólogo de la liberación, pues intento responder a los grandes desafíos actuales, ¿no? Y responder creativamente. Porque ¿cuál es el problema de la teología y del cristianismo oficial? Que yo creo que da respuestas del pasado a preguntas del presente, en muchos fenómenos y en muchos factores. ¿Y qué ha pasado en estos 50 años en los que se ha producido no una era de cambio, sino un cambio de era? Pues que cuando no sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y fíjense que eso afecta a las personas cristianas de base, pero nos afecta también a nosotros y a nosotras, los teólogos y las teólogas, y afecta igualmente a los pastores, a los dirigentes religiosos, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo sacar de nuestras carpetas, tratándose de docentes, pues los apuntes de cuando empezamos la docencia, y es una repetición y una reproducción. Por eso, el desafío más importante para mí de este libro es ver cuáles son las preguntas y los momentos en los que hemos cambiado de estilo de vida y hemos cambiado de era o de época. ¿Y cuáles son los grandes desafíos de nuestro momento histórico? El primero y más grave es la pobreza estructural, ¿no? Que desemboca en lo que se suele llamar la dictadura del mercado. Porque fíjense ustedes qué contradicción hay dentro de la teoría económica oficial. Se habla de economía social de mercado. Eso es una contradicción, ¿eh? El mercado es una institución y es una religión, diría yo, monoteísta, que no tiene más creencia que en un solo Dios, que es el capital, y al mismo tiempo no tiene más que intereses al servicio del culto y del fetiche del capital. ¿Cómo se puede compaginar una economía social con una economía de mercado, si el mercado es lo más opuesto a la orientación social de la economía, ¿no? Pero bueno, junto a este fenómeno, al que intento responder en el capítulo segundo, que se titula Cristianismo liberador como respuesta a la pobreza estructural, pero el segundo fenómeno, a mi modo de ver, más grave y más preocupante, es el militarismo y la guerra, que está convirtiendo al mundo ¿en qué? En un coloso en llamas, y además en situaciones de verdadera colonización, no solamente de los pueblos, sino del modo de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y si no, pues díganme ustedes si no se puede hablar de un coloso en llamas, del mundo como un coloso en llamas, cuando en este momento hay 56 guerras declaradas, y en esas 56 intervienen o participan 92 países. ¿Qué sucede con esta situación o con este fenómeno? Pues que se considera la guerra como un modo de vida al que tenemos que acostumbrarnos. De forma que todas aquellas personas y colectivos que trabajamos por la paz basado en la justicia, pues somos acusados de ingenuos, de pacifistas de salón, cuando realmente somos quienes estamos proponiendo una alternativa de paz en un mundo de guerra, ¿no? Pero el descrédito que sufrimos muchos de nosotros y nosotras, pues viene de la parte de quien ha normalizado la guerra, los conflictos bélicos, como una forma de vida a la que tenemos que habituarnos. Y claro, se dice, pero ¿cómo nos vamos a habituar a una guerra producto del colonialismo que en Gaza ha provocado más de 50.000 muertos,
decenas de miles de heridos, destrucción de la infraestructura urbanística, desde las casas de los ciudadanos y ciudadanas, pasando por los templos, los hospitales, los centros de la ONU, y al mismo tiempo con decenas de muertos de periodistas, de miembros de la ONU que están trabajando por conseguir mejores condiciones. Y se nos responde: es la ley de la historia. La guerra tiene que continuar hasta conseguir, como ha propuesto Trump, la limpieza étnica y convertir ese espacio, ahora totalmente destruido, en una especie de riviera de Oriente Medio, ¿no? Y luego otro gran desafío, sin duda ninguna, al que ha respondido, yo creo que de una manera muy creativa e innovadora, el Papa Francisco, es la depredación de la naturaleza. Fíjense que en toda la historia de los papas, no sé si estos días he escuchado que ha habido 266 o 267, en toda la historia de los papas no ha habido uno solo que haya hecho una referencia de la ecología en sus documentos y en sus declaraciones. Y este Papa, 2 años después de ser elegido, me parece que fue elegido el 13 de marzo de 2013, 2 años después publica una encíclica que se titula Laudato Si, y el subtítulo sobre el cuidado de la casa común. Bueno, pues yo creo que esa es la mejor respuesta a ese desafío de la depredación de la naturaleza. Otro de los grandes desafíos o sistemas de dominación, pues es el patriarcado. Y ahí sí que dedico un capítulo, el cristianismo en perspectiva feminista, en el que afirmo algo que creo que es contundente, aunque sea duro afirmarlo, ¿no? El patriarcado tiene las manos llenas de sangre. Claro, me dicen, ¿cómo es posible, señor Tamayo, que usted diga que el patriarcado tiene las manos llenas de sangre? Y yo les digo, claro que sí. Vayan ustedes a la estadística anual de los feminicidios en el mundo y a veces se han llegado a 60.000 feminicidios. ¿Y el feminicidio a qué se debe? Al odio contra las mujeres. El patriarcado odia la vida de las mujeres. Pero claro, el problema no es solo que tiene las manos manchadas de sangre y a sus espaldas muchas víctimas, sino que también tiene sicarios a su servicio. Sicarios a su servicio que también pueden darse dentro de las religiones y en concreto dentro del cristianismo. Fíjense ustedes lo que me sucedió a mí en la boda de un miembro de mi familia el año 2002. Recuerdo que al entrar en la iglesia para la celebración del matrimonio, pues no sé si mi hermana, la novia o algunos de los miembros de mi familia me dicen, ¿por qué no haces la lectura de la epístola, que es la primera lectura de las celebraciones litúrgicas de la Eucaristía, tú que bueno, pues al menos sabes leer, ¿no? Y yo les dije, pues muy bien, encantado. Según voy avanzando por el centro de la iglesia, acompañando a mi madre, pensé, ¿y si me toca leer el texto de la carta de San Pablo a los Efesios que dice, mujeres estén sometidas a sus maridos? Y empecé a temblar. Y dije, caramba, solo falta, digo, y pido a Dios, digo, por favor, Señor, haz un milagro, y si es esa la lectura que me han puesto para que lea, ponme la lectura de las bienaventuranzas o la lectura del amor de la primera carta de San Pablo a los Corintios, ¿no? Y según va avanzando la celebración, empiezo incluso a sudar. Estaba sentado al lado de mi madre, que me dice, pero estás sudando, estás nervioso. Pero si tienes que hacer una lectura que la habrás hecho 1000 veces. Y yo, claro, no le revelé el motivo de mi malestar, ¿no? Efectivamente,
llego al altar, me coloco delante del ambón y empiezo a decir, y digo, lectura del apóstol San Pablo a la carta de los Efesios. Yo dije, ¿qué hago para librarme de esta contradicción? Un teólogo que ha criticado estos textos que en realidad son incorporados de los textos romanos, ¿no? Que no son revelados, ¿no? Y muy bien, muchas gracias. Y digo, ¿qué hago yo o qué estrategia sigo? Entonces, pues leo el texto en voz baja. El sacerdote que presidía la ceremonia me dice, por favor, no se te entiende absolutamente nada, levanta la voz. Y yo, dando la vuelta y dirigiéndome a él, toco mi garganta y le hago ver que estoy afónico. Claro, él no se lo creía porque había estado con él antes de la celebración y tenía una voz perfectamente lúcida, ¿no? Bueno, pues empecé a carraspear, otra manera también de protegerme, y ya terminé como pude la lectura y me bajé al lado de mi madre. El sacerdote, que se da cuenta de que no he dicho, como se suele decir, palabra de Dios, dice, palabra de Dios. Y yo me callé, estaba al lado de mi madre y me hacía mi madre así con los codos. Dijo, palabra de Dios. Y yo no decía nada, ¿no? Que he dicho que digas palabra de Dios. Y yo pues me negué, hasta que al final el sacerdote, dando un grito, dijo, esta es palabra de Dios y todos te alabamos, Señor. Y yo dije, este sacerdote que dice que es palabra de Dios, un texto que está recogido de los textos familiares del derecho romano, pues está siendo de alguna manera un colaborador del patriarcado, ¿no? Y bueno, efectivamente, yo creo que cuando un texto de la Biblia hebrea o cristiana discrimina a las mujeres hasta justificar la violencia contra ellas, eso no puede ser palabra de Dios. Y si se dice que eso es palabra de Dios, se está apoyando precisamente el patriarcado violento. Lo mismo cabe decir de otro gran desafío, que es el colonialismo, la globalización neoliberal, la xenofobia, los fundamentalismos, los dogmatismos religiosos, la necropolítica, esa palabra que ha incorporado este gran pensador científico político Achille Mbembe. Él es de origen camerunés, pero está enseñando en una universidad de Sudáfrica, ¿no? Y tiene un libro que se titula así, Necropolítica. ¿Y qué es la necropolítica? La capacidad que tienen todos los poderes coaligados para decidir quién tiene que morir y quién debe vivir. Y la necropolítica se aplicó estrictamente en la época de la pederastia. Yo recuerdo en la última visita que hice a Brasil, donde me dijeron que si Bolsonaro hubiera seguido las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, de los 700.000 personas que fallecieron, pues podían haberse salvado más de 300.000. Es claramente la necropolítica. Y así sucesivamente. Claro, sí. La necropolítica tiene mucho que ver con el maltusianismo, sin duda ninguna. Y el tercer motivo por el que yo escribí este libro es para liberar al cristianismo del secuestro al que está sometido por una organización o por un movimiento que yo defino con un término nuevo, que es el cristo-neofascismo. ¿Qué es el cristo-neofascismo? Pues posiblemente hoy es la religión practicada por un sector muy importante de gobiernos y de sus dirigentes en una alianza entre la extrema derecha política y cultural con el apoyo del neoliberalismo y los movimientos cristianos
fundamentalistas e integristas, con el apoyo de importantes sectores de la jerarquía. Leía estos días, creo que no lo he incorporado al libro porque no quería hacer señalamientos directos a los dirigentes católicos españoles. Leía estos días, para preparar esta presentación, un artículo del jefe de redacción de Religión Digital, que se llama Jesús Bastante, que escribió en diario.es juntamente con otra periodista, compañera suya, donde decía que al menos 12 obispos españoles están vinculados a los programas de la extrema derecha política y cultural. Yo no sé si conseguiría identificar a todos ellos, lógicamente aquí no lo voy a hacer, aunque alguno de ellos fue condiscípulo riguroso mío y ambos tuvimos al mismo director de tesis doctoral. Bueno, en la medida en que él ha ido creciendo en poder y yo decreciendo en el mundo clerical, pues lógicamente la distancia ha sido total, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué esa idea de liberar el cristianismo del Cristo neofascismo? Porque yo creo que el Cristo neofascismo lo que hace es invertir el mundo de los valores del cristianismo originario y sus contrarios. Por ejemplo, tornar el amor en odio, contribuyendo a lo que yo llamo la internacional del odio, ¿no? Odio a las personas migrantes, a las personas refugiadas, a las personas LGTBIQ y plus, a las personas que tienen unas orientaciones de carácter ecológico, ¿no? El odio contra el feminismo, al que llaman pues el diablo encarnado, introducido en la Iglesia, y así sucesivamente. Y en segundo lugar, otro cambio muy importante, el cambio de perdón por la venganza. Verán ustedes en todos estos movimientos que la venganza es la actitud más generalizada, ¿no? Y tercero, el cambio de la actitud amical, de ser amigas y amigos en la dialéctica amigo-enemigo. Y, por supuesto, la cuarta mutación es la de la tolerancia, si quieres puedes seguirme, el respeto a la diversidad y al pluralismo por la intolerancia. Y llegaríamos así a la tercera pregunta, que yo creo que es una pregunta que seguramente muchas personas se la han hecho al leer la segunda parte del título, el adjetivo radical. Es decir, ¿por qué titulo yo el libro con este adjetivo que es, aparte de provocativo, pues algo que puede dar lugar a confusión y a desorientación? Bueno, primero, la palabra radical está muy desacreditada hoy, por dos razones fundamentalmente, ¿no? La primera, por un error semántico. Se considera radical como extremista, fundamentalista, fanático, incluso como violento. Y eso es así. Y en segundo lugar, yo creo que también está desacreditada la palabra o el adjetivo porque se prefieren actitudes más descomprometidas, neutrales, indefinidas, acomodaticias, o como dice el filósofo político polaco Zygmunt Bauman, más líquidas. Es decir, él habla del amor líquido, de la modernidad líquida, de las ciencias sociales líquidas, y también, en buena medida, pues eso se incorpora al pensamiento cristiano, esa liquidez, esa capacidad de acomodación a todas las circunstancias. Pero claro, el significado que yo le doy es
completamente diferente, ¿no? ¿Qué radical? Pues ya lo adelantaba Esteban, ¿no? Es ir a las fuentes antropológicas del ser y del bienestar, del vivir y del convivir, del sentir y del cosentir, es ir a la radicalidad del Evangelio como buena noticia de liberación para los colectivos oprimidos, a la radicalidad de las bienaventuranzas, que es la carta magna del cristianismo, es la constitución, podríamos decir, donde está el ADN de lo que es el cristianismo. Y ya me gustaría a mí que desapareciera la constitución de la Iglesia, no sé si todavía sigue existiendo o no, que habla en el artículo primero de que el Papa detenta en su persona la totalidad de los poderes. Pues ya me gustaría que la constitución del cristianismo fueran precisamente las bienaventuranzas. Y no es porque yo lo diga, sino porque el propio Gandhi decía, cuando estaba en Londres, leía el Antiguo Testamento y me aburría y me escandalizaba. Cuando leía el Nuevo Testamento, me fijaba en el Sermón de la Montaña y decía, qué buen programa social para los gobiernos que pudieran eliminar de esa manera la pobreza, ¿no? Y sobre todo, pues, es el actuar de manera coherente conforme a las convicciones y no traicionarlas. Y en este caso concreto siempre me acuerdo, no sé si lo tengo escrito en el libro, pero quienes lo leáis y no encontréis el texto, pues lo vais a recordar, porque yo creo que es una cita que se hace con mucha frecuencia. Yo creo que actualmente nos está pasando algo parecido a aquella afirmación que se atribuye a Groucho Marx. Si no está de acuerdo usted con estos principios, no se preocupe, tengo otros, ¿no? Bueno, pues de alguna manera, frente al radicalismo, la actitud es esta de conformista, acomodaticia, ¿no? Y buscar siempre el término medio donde ciertamente no nos equivocamos. Y en la época anterior, en la que buena parte de nosotros y nosotras que pasamos por los seminarios y por los noviciados, se practicaba ¿cómo? A través de la obediencia. Y ahí el que obedece no se equivoca, ¿no? Y por eso pacientemente acatábamos las órdenes, por muy irracionales que fueran de nuestros superiores, ¿no? Pero fíjense que después de haber discutido mucho el adjetivo como título en el entorno familiar, mi entorno familiar es pues la línea de lo que ha dicho Javier cuando me ha identificado a mí con la teología de la liberación, con la teología feminista. Incluso en el entorno familiar me cuestionaban este adjetivo, y no digo nada entre colegas, incluso colegas no de la derecha o del integrismo, sino de colegas pues teólogos en una orientación aperturista y renovadora, ¿no? Pero yo lo tuve muy claro desde el principio. ¿Por qué? Pues por una afirmación aforística que es: el cristianismo o es radical o no es cristianismo, que por cierto la he visto recogida en ese libro que, bueno, me imagino que mañana superará pues todos los topes de venta en Sant Jordi, en Barcelona, que es este libro de Javier Cercas, que seguramente lo tendréis muy presente, incluso algunas ya lo habéis leído. Yo ya lo tengo encargado en Venta Librería, de el Papa que vino el loco de Dios, que venía del fin del mundo, ¿no? Bueno, pues creo que Javier Cercas, en un programa de ayer de la cadena SER, de Àngels Barceló, que le hizo una entrevista, creo que hizo esta afirmación que yo ya la había hecho en el libro, y no le voy a pedir derechos de autor, lógicamente, porque se reirían de mí, ¿no? Pero ciertamente, si el cristianismo no es radical,
no es cristianismo. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que quienes han salvado al cristianismo de las grandes crisis por las que han pasado, pues no ha sido el Vaticano, no han sido los papas, no ha sido la institución eclesiástica, por supuesto, muchísimo menos los reyes, los príncipes, los emperadores cristianos, sino la radicalidad con que lo han vivido algunos de sus principales protagonistas. Y me he permitido hacer una lista rápida, con muchas ausencias, sin duda ninguna, pero que creo que es bastante representativa de figuras proféticas que vivieron el cristianismo con total radicalidad. El primero, pues el caso de Jesús de Nazaret, cuya radicalidad en el enfrentamiento con los poderes y su estilo de vida, pues le lleva a la condena y a la ejecución. El segundo, dando un salto de 12 siglos, sería Francisco de Asís y su actitud de desprendimiento. Fíjense que la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común toma el título de una oración del Papa Francisco y los 10 o 12 primeros números los centra y los dedica a Francisco, ¿no? Destacando 3 ideas: el total desprendimiento, el pacifismo y el sentido ecológico que traducía en llamando hermanos y hermanas a todos a la naturaleza y a los sectores de la misma, ¿no? La tercera figura de estos cristianos y cristianas que vivieron con radicalidad, pues fueron los místicos y las místicas medievales, muchos de los cuales dieron con sus huesos y con sus libros en la hoguera. Y me acuerdo muy especialmente de una beguina, que así se llamaba el movimiento, que se llamaba Margarita Porete. Margarita Porete pues era una de las místicas más prestigiosas de aquel momento, y el año 2006 queman su libro en la hoguera, el espíritu de las almas simples, y 4 años después, el año 310, sometida a un tribunal de la Inquisición, todo él conformado por varones, pues la condenan y le mandan a la hoguera. Y ahí ya no va a encontrar, lógicamente, su libro, porque había sido fruto de las llamas. Y en el Siglo de Oro, pues las 2 grandes figuras de la mística española, ¿no? Teresa de Jesús, que desde su experiencia mística lleva a cabo la gran reforma del Carmelo y desmonta totalmente esa idea de que el místico es una persona que vive recluida en un convento, que vive encerrado en una selva, en una celda, y que no ve el mundo más que por una celosía muy pequeña de apenas unos centímetros. Y no es verdad. La mística, la auténtica mística, es la que lleva a la reforma y pone en jaque al poder. Y eso es lo que hizo precisamente su colaborador más estrecho, Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, fíjense que cuando empieza la reforma de los carmelitas y lleva a cabo los carmelitas descalzos, lo primero que hacen sus propios hermanos correligionarios es detenerlo y lo llevan al convento, me parece, del Carmen de Toledo. Y ahí pues va a estar durante 9 meses en una celda sin ventilación y sin ninguna posibilidad de supervivencia, ¿no? Y yo creo que él sobrevivió en esa noche oscura del alma precisamente porque iluminó la noche oscura con su cántico espiritual. Juan de la Cruz, estuve ahora recientemente 2 veces en la ciudad donde murió, en Úbeda, que es una ciudad de Jaén, y los frailes carmelitas descalzos me contaron muchísimas anécdotas
del maltrato que le dieron al Papa, a Juan de la Cruz, desde el momento en que empezó la reforma de los carmelitas hasta el final, cuando llega desde la Carolina, caminando hasta el convento de Úbeda, donde va a fallecer, ¿no? Y voy terminando, muy bien. Bueno, les cuento anécdotas. Solo tenemos hasta las 9 por cuestiones laborales de aquí de esta casa. Ah, que ya son las 9 menos 8 de Qué incontinente soy verbalmente. Estas incontinencias no las puedo declarar, porque la declaración sería acusar a otras personas. Bueno, pues, y en esta misma dirección, pues me he referido, por ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz, esta gran poetisa, que escribe una carta a la superiora Filotea, que en realidad es una carta que escribe al obispo que la estaba controlando. En el mundo contemporáneo, Edith Stein, que fue condenada y ejecutada por el nazismo. Simone Weil, esta gran filósofa francesa, que sin ser cristiana, porque ella se negó a bautizarse, porque dijo que de esa manera rompía el vínculo con las personas no creyentes que luchaban por la justicia. Y ya más cerca de nosotros, Dietrich Bonhoeffer, el gran pastor luterano, que fue ejecutado el 9 de abril de 1945. Acabamos de celebrar el 80 aniversario de su ejecución y con ese motivo he escrito algunos artículos. Martin Luther King, Monseñor Romero, Leonidas Proaño, las 4 religiosas que fueron asesinadas en El Salvador en diciembre, yo creo que del mismo año en que fue asesinado Monseñor Romero, el año 1980, y entre las profetisas de nuestro tiempo que viven la fe religiosa de manera radical, sitúo a la última, que para mí ha sido el mayor ejemplo de profetismo y de confrontación con el hombre más poderoso del imperio, que fue la obispa episcopaliana de Washington, Marianne Elgar Bade. Bueno, pues este es el motivo por el cual yo he puesto en el título, y no he renunciado a pesar de los desacuerdos de los entornos más cercanos, el título radical. Y termino con la referencia al último capítulo, o a lo que llamaba el punto y seguido, con un final que me parece fundamental. Yo creo que si realmente quiere ser radical y quiere ser históricamente definido, debe ser un cristianismo polícromo, que compagine los 5 grandes colores, ¿no? El primero, el rojo del compromiso por la justicia, el verde de la ecología, el violeta del feminismo, el blanco de la paz y el arco iris como bandera del LGTBIQ. En otras palabras, queridas amigas y amigos, el mejor resumen de este libro es construir un cristianismo ecohumano, fraterno, sororal. Y este es el mensaje que quería transmitirles, por si alguien está interesado o interesada por leerlo. Muchas gracias. Como decía un presentador de televisión en mi patria, en Colombia, el tiempo de televisión es carísimo, y se nos ha ido ya la 1h30, pero bueno, ha sido, yo creo que valioso este rato de encuentro. Y bueno, al final Sara nos está ayudando también para vender, porque esta vez es directamente traídos por Juan José. Los libros valen 20 euros.
el valor es de 18 euros en librería, pero como nosotros no tenemos datáfonos y cosas de esas, le dije a Juan José, vamos a ponerlo en 20 para no tener lío con los cambios que son horrorosos. No tenemos tiempo para preguntas, pero sí vamos a, y espero que vosotros me apoyéis, vamos a comprometer a Juan José para que venga otra vez a una conferencia sobre el tema que nosotros vamos a escoger. ¿Qué es? Ya veremos cuál de estos temas, pero es que me parece que apenas hoy fue como un spoiler de lo que es todo el libro, pero yo creo que con el consejo del centro, consultando con varios de vosotros que soléis ser asiduos a esta casa, pues vamos a escoger un par de temas al que nos gustaría que vinieseis y pudiésemos luego tener un diálogo un poquito más amplio. Si os parece, porque hoy como era la presentación de todo este tema tan largo, pues quizás por eso nos hemos agotado el tiempo. Pero te comprometemos a que en el próximo curso vengas a estar con nosotros un rato también para compartir este enunciado de un cristianismo radical Eco-humano, fraterno, sororano. Eco-humano, fraterno, sororano. Pues muchas gracias a Juan José y Esteban, gracias a vosotros por vuestra presencia, y ahora tenemos un ratito, alargaremos un rato para quienes quieran venir a que Juan José os firme el libro si lo queréis comprar. Muchas gracias y buenas noches.